Muy buenas, bienvenidos al canal de Introducción a la Electrónica de Asun Santa María. Vamos a hacer hoy el problema 7 del cuadernillo de introducción. Bueno, aquí tenemos el circuito, tiene dos transistores con resistencias de colector, las bases a tierra y un generador de corriente, y fijaros que está alimentado entre más VCC y menos VCC. Aquí tenemos los datos que nos dan la tensión de alimentación, que vale 10 voltios, vamos a ir apuntándolos, esto será menos 10 voltios, la resistencia que vale 10K, la resistencia de colector, 10 kiloohmios, la tensión colector-emisor, que vale 2 voltios para los dos transistores, 2 voltios, la tensión de colector del 1 y del 2, que nos dice que vale 0, y aquí también, tensión de colector 2 igual a 0 voltios, la corriente de este generador de corriente, que vale 2,5 miliamperios, y que las dos corrientes de emisor, la corriente emisor 1 y la corriente de emisor 2, son iguales. Y nos pide calcular las corrientes de colector IC1 e IC2, y luego la tensión de emisor, la corriente de emisor de los dos transistores, que bueno, ya sabemos que son iguales, y la tensión V0 perdón, en el generador de corriente. Bueno, pues vamos a hacerlo. Para calcular las corrientes de colector en estas resistencias, si conociéramos la tensión, pues sería muy fácil aplicando la ley de Ohm. Si nos fijamos, la corriente de colector 2, por ejemplo, sería la tensión en RC2 partido por RC2, ¿vale? Bueno, por RC porque son iguales. Es decir, como la pintan hacia abajo, la corriente de colector 2 sería esta tensión partido por la resistencia RC. Bueno, pues si os fijáis en el circuito, en este punto conocemos la tensión, que son 10 voltios, ¿de acuerdo? Aquí en el más. Y en el menos nos dice que la tensión en C2 vale 0. Por tanto, la diferencia de tensión en bornas de la resistencia RC, en este caso, será VCC, que es lo que tiene en el más, menos 0, que es lo que tiene en el menos, ¿vale? Esto partido por RC nos dará la corriente de colector 2. Si damos valores, esto nos queda 10 partido por RC, que vale 10K, 1 miliamperio, ¿vale? Y para la corriente de colector 1, pues nos quedará algo parecido. Calculamos la tensión que hay en bornas de esta resistencia, será la tensión en RC en el 1, en la rama de la izquierda, partido por RC. Aquí pasa lo mismo, el más está conectado a 10 voltios, el menos está a 0 voltios, que nos lo dan como dato. Por tanto, esto será VCC menos VC1, realmente, que eso es lo que vale 0, partido por RC, damos valores, 10 partido por 10 a la 3, 1 miliamperio. ¿Vale? Y con esto tenemos ya calculadas las dos corrientes de colector que nos piden en el primer apartado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con las siguientes preguntas. Nos pide la tensión de emisor, las corrientes de emisor y la tensión en el generador I sub 0. Es un generador de corriente, hay que saber a qué tensión está. Bueno, pues vamos con ello. Para calcular la tensión del emisor, este punto que nos marca aquí es el emisor del transistor 1, del de la izquierda, o el emisor del transistor 2. Si os fijáis, ahora hemos calculado ya. Sabemos que aquí hay VCC, voltios, ¿vale? Tenemos el valor de la corriente IC1, por tanto podemos saber cuál es la tensión que cae en RC, que le vamos a llamar 1, ¿vale? Y también conocemos la tensión entre el colector y el emisor. Por tanto, si lo que nos están pidiendo es la tensión del emisor, podemos sacarla a partir de VCC restándole la caída en RC y la caída en el colector emisor. Y así llegaremos a V. Por aquí abajo no la podemos sacar, porque no sabemos qué tensión cae en un generador de corriente, ¿vale? Y a partir de este otro nudo de referencia, que sabemos que tiene 0 voltios, si tuviéramos la tensión base-emisor, pues a lo mejor la podríamos sacar, pero como no la conocemos, pues tampoco nos interesa analizar por esa rama, ¿de acuerdo? Entonces la tensión V sub E la podemos expresar como VCC, que es lo que hay ahí arriba, menos la tensión en la resistencia de colector 1, la de la rama de la izquierda, menos la tensión colector-emisor 1, ¿de acuerdo? Entonces esto será 10 voltios menos
la tensión en la resistencia de colector 1, que vale 10 menos 0, ¿vale? 10 menos 0, o que también lo podéis sacar como RC por IC, ¿vale? Da lo mismo, ¿vale? Menos la tensión colector emisor 1. La tensión colector emisor 1 vale 2 voltios. Por tanto, nos queda 10 menos 10 menos 2, menos 2 voltios. Esta será la tensión del emisor. Si calculamos esta tensión por la rama de la derecha, pues nos tiene que dar lo mismo, obviamente. Vamos a hacerlo, y otra manera alternativa de calcular V sub E será por aquí. VCC, que son 10 voltios, menos la tensión que cae en la resistencia RC2, menos la tensión colector emisor 2. ¿De acuerdo? Pues si damos valores, esto será 10 menos la tensión en RC2, que es 10 menos 0, 10 menos 0, menos VC2, que son 2 voltios. Esto también nos da, si operamos, menos 2 voltios. Por tanto, por cualquiera de las dos ramas que calculemos, pues nos sale lo mismo, menos 2 voltios. Bueno, vamos a calcular ahora las corrientes de emisor, la corriente de emisor 1 y la corriente de emisor 2. Nos dice el enunciado que son iguales. Por tanto, si son iguales, la corriente que viene por aquí, a ver, la corriente de emisor 1 entra aquí a este nudo, la corriente de emisor 2 entra aquí, y esta será la corriente de emisor 1 más la corriente de emisor 2. ¿De acuerdo? Porque toda la corriente que entra tiene que ser igual a toda la corriente que sale. Entonces, la corriente de emisor 1 más la corriente de emisor 2 será igual a I sub 0, que es la corriente que hay en esa rama que la pone el generador de corriente. O sea, igual a 2,5 miliamperios. 2,5 por 10 elevado a menos 3. Como son iguales, pues por ejemplo, 2 veces la corriente de emisor 1 será igual a 2,5 por 10 elevado a menos 3. Por tanto, la corriente de emisor 1 pues será la mitad. 1,25 por 10 elevado a menos 3 amperios, o lo que es lo mismo, 1,25 miliamperios, ¿vale? La corriente de emisor 2, pues sabemos que es igual a la corriente de emisor 1, o sea, 1,25 miliamperios también. ¿De acuerdo? Bueno, y ya para terminar, nos pide calcular V sub 0. V sub 0 es la diferencia potencial que hay entre este punto y este. Fijaros que V sub 0 no es V sub E, ¿vale? V sub 0 es la diferencia que hay entre este punto y este de abajo, por tanto será la tensión que hay en el más, V sub E, menos la tensión que hay en el menos, que está a menos VCC, o sea, menos VCC. ¿De acuerdo? Entonces será V sub E, que son menos 2 voltios, menos 10 voltios, es decir, 8 voltios. Por tanto, la tensión que tiene en bornas el generador de corriente son 8 voltios, que son los que hay entre menos 2 y menos 10. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya resultado interesante el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.